Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gusto estar nuevamente a través de estos medios de comunicación masiva. También gracias a los hermanos que asistieron en esta mañana. Vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición del Señor en lo que vamos a hacer. Busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 11 y vamos a leer de los versículos 8 y 10, pero primero vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su amor y la misericordia que ha tenido de nosotros, por permitirnos, Dios mío, estar ante su presencia, Señor. Por esa misericordia, Señor, que ha tenido el darnos la salud nuevamente. Gracias, Señor, infinitamente le damos. Ahora pedimos que usted bendiga su palabra, sobre todo en aquellas personas que no le conocen, aquellos que habrán de estar mirándonos a través de estos medios de información. Le rogamos que usted toque sus corazones, aquellos que no le conocen. Bendiga, Señor, su palabra. Ayúdenos a entender cuán importante es la obediencia hacia usted. Bendiga, Señor, nuevamente nuestros corazones. Quite de mí cualquier cosa que sea estorbo, para que yo pueda ser de bendición a mis hermanos presentes. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo se lo pedimos todo. Amén. Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10 solamente estos tres versículos. Acuérdense que estamos estudiando el capítulo 11 de Hebreos, que en realidad yo no sé si usted, hermanos, eso ustedes sabían, pero lo empezamos a finales del 2015. Entonces quiere decir que tenemos 5 años estudiando el capítulo 11 de Hebreos, y el tema se llama la galería de la fe. Y en esta ocasión vamos a hablar de Abraham cuando es llamado fuera de Ur de los Caldeos. Y esta galería de la fe nos presenta pinturas o retratos hechos con el tema principal, que es la fe. Y el nombre de esta pintura, de este óleo, se llama La separación de la fe. Mire, lea junto conmigo, por favor, Hebreos capítulo 11, versículos 8, 9 y 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. La sala pasada, en esta galería donde nosotros vimos a través de Noé a la sumisión de la fe, si usted se dio cuenta y si usted puso atención, en realidad podemos decir que nuestros corazones fueron refrescados y llenos de ánimo al mirar esa fe sumisa de Noé. Y ahora nos estamos dando cuenta que en esta otra sala la decoración es diferente. Ya ha pasado mucho tiempo desde que fue el diluvio al llamado de Abraham. Ahora, en esta diferencia notamos, hermanos, que este tipo de cambios es como cuando, lo acabo de decir, nos movemos de un periodo de tiempo a otro. Y recordamos un viejo dicho que por ahí dicen: siempre cambia, pero siempre es lo mismo. Un capítulo en la historia del hombre se cerró con el diluvio, y solo la vida contenida en el arca sobrevivió el caudal de agua de ese juicio. Lo que fue físicamente verdad para Noé y para su familia, también es espiritualmente verdad para todo el hombre. Solo
aquel hombre que su vida se encuentra dentro del arca de Dios, es decir, afianzada y adentro del completo y terminado trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Solo aquel hombre que tiene esto habrá de sobrevivir el juicio que está por venir. Mire, cuando hemos entrado en esta otra sala de la galería de la fe, las aguas ya se fueron y al hombre le es permitido comenzar de nuevo. ¿Sí? Comenzar otra vez en un mundo que ha sido purgado, un mundo que ha sido purificado por Dios. Y aunque el hombre está en un nuevo mundo, esto es muy importante, hermanos, el hombre aún tiene sus viejos caminos, ¿sí? Los viejos caminos que encontramos en el contexto de Génesis capítulo 10 y capítulo 11, donde encontramos que uno de los descendientes de Cam y de Jafet, llamado Nimrod, llama a la gente y les dice: ven, vayamos y hagámonos de un nombre y construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta lo más alto. Fíjese la idea de este personaje, para que en caso de que seamos esparcidos por toda la tierra, aún en ese esparcimiento, de otra manera lo está diciendo él, estemos unidos y con una misma idea. Mire, hermano, ahí lo que usted y yo estamos viendo en estos dos capítulos es simple y sencillamente que el hombre una vez más se ha revelado con su maldad dentro de su corazón, por razón de las afecciones y las aspiraciones que lo alejaron de los propósitos de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para magnificar la adoración y los placeres humanos que ellos tenían, los placeres carnales. Es decir, esto simple y sencillamente es una descarada desobediencia al mandato de Dios en Génesis capítulo 9, versículo 1, donde dice Dios que salgan, que sometan la tierra y que se esparzan en todos lados, ¿sí? Tenían que ir a poblar la tierra y esta gente decidió quedarse ahí bajo el liderazgo de este personaje que se llama Nimrod, el cual dijo: vamos a hacer una ciudad y una torre tan grande. En ese momento, hermanos, el ser humano se hace culpable literalmente de apostasía y adulterio espiritual, porque la idea de ellos era tener un imperio mundial del cual este personaje Nimrod era el rey. Y en ese momento literalmente Nimrod instituye la idolatría como forma de adoración a él. Hay algunos comentaristas, hermanos, que dicen que aquí no solamente está la primera mención de la idolatría, sino que ahí está el comienzo de este problema. Quizás hubo un cambio en la decoración del mundo. Sí, ya no era igual como era antes. El hombre, hermanos, seguía siendo el mismo. La depravación era la misma. No tuvo un cambio. Y esto es interesante porque fuera de la intervención divina del santo y amoroso Dios, el hombre está condenado, fíjese, a permanecer la misma vil criatura que siempre ha sido. Es decir, el hombre siempre busca lo suyo y no busca a Dios, aunque entienda que hay un Dios y creador de todas las cosas. Mire, al igual que en una galería, en esta ocasión
el guía de la galería nos llama a nosotros a que pongamos atención a la siguiente pintura de la fe. Se llama la separación de la fe, como le dije hace un momento. Y antes que nos enfoquemos en los detalles de esta pintura, él nos llama la atención para que miremos varias cosas. El alborozo y atractivo de la sociedad no ha alterado la depravada y demente naturaleza de la carne. ¿Sí? El hombre sigue igual. Mientras el estilo de la vida de la gente cambió con el tiempo, la gente no. Sí, la gente sigue igual. Y esto nos enseña una verdad. La carne siempre será la carne. Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, por favor. Y vamos a leer este pasaje. Romanos capítulo 8. En los versículos 7 y 8 es importantísimo. Fíjense lo que dice aquí, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice aquí su palabra, no pueden agradar a Dios. Ahora no se olvide, hermano, hermana, que solo hay un artista en esta galería y un solo tema en esta galería. ¿Sí? La galería tiene su tema que se llama la fe. Entonces la sociedad, el pecado, los santos y los siervos son todos subordinados, o es decir, vienen en segundo término al sujeto de la tarea del artista o de la asignatura del artista que se llama la fe. Entonces, si usted y yo fallamos en ver a la verdadera fe bíblica, usted y yo hemos en realidad desperdiciado nuestro tiempo en esta galería. Debemos de mirar, hermanos, en realidad y entender la progresión de las pinturas en esta galería. Y aunque esta no es constante, el ojo que pone atención cuando lee las Sagradas Escrituras, el ojo discerniente, el ojo observador, se ha iluminado por el engrandecimiento de la fe en las vidas de los personajes que están en esta galería. ¿Sí? En la vida de los personajes que fueron capturados en las lonas de los retratos que fueron pintados. Al igual, hermanos, que el elevante, ¿sí? O la elevante naturaleza de la fe. Esto es decir, mientras acerca al santo junto al corazón y a la habitación de Dios. Es decir, la fe nos tiene que llevar cerca de Dios, cada día más cerca, cada día con una relación más profunda y más íntima. En otras palabras, la verdadera fe, hermanos, no se satisface con una sumisión que solo le libera al creyente de la furia del pecado. La verdadera fe bíblica también forja en una persona, en el creyente, la separación del mismo hombre y el distanciamiento de uno mismo de los caminos del pecado. En otras palabras, cuando la fe llega a nosotros y usted y yo nos sometemos a Dios, la fe no se va a conformar, hermano, hermana, en que usted y yo estemos sentaditos y bien alegres porque ya tenemos la vida eterna. Esa ya nadie nos la quita. Pero nos va a forzar, hermanos, a alejarnos, a distanciarnos de los caminos del pecado. Y la máxima meta de la fe, hermanos, es hacer mucho más que separar al santo del pecado y de la sociedad.
Y este cuadro que estamos viendo de Abraham es la prueba. No tan solamente nos separa del pecado y de la sociedad, nos separa de esto y nos lleva hacia otro lugar. Nos lleva hacia la presencia del Salvador. Entonces, hermanos, en otras palabras, si no hay actividad de separación actuando en la vida del creyente, quiero decirle, hermano, hermana, que la fe se ha hecho estancada y el crecimiento espiritual se ha detenido. ¿Sabe qué es lo más triste, hermanos? Que cuando el crecimiento espiritual se detiene en la vida del creyente, entra la mediocridad y la complacencia con el pecado y con las costumbres que están a nuestro alrededor. En realidad, el ciclo completo de la separación, hermanos, de la fe tiene tres cosas. Y el primero es el llamado de separación, o el llamado a la separación. El segundo es la continuidad de la separación, y el tercero es la ciudad de la separación. Y hoy vamos a tratar de terminar de ver por lo menos el llamado de la separación. En el versículo 8 de Hebreos, donde ya lo leímos, ¿sí? Quiero leer ahora en Génesis capítulo 12. Si es tan amable de buscarlo, Génesis capítulo 12. Y voy a leer solamente unos cuantos versículos. Dice Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 9, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar para Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Miren, hermanos, cuando Dios le llama a usted, acuérdese lo que aprendimos en la galería, en la sala pasada, ¿verdad? Ocupamos palabra de Dios. Cuando usted y yo nos enfocamos en la palabra de Dios en la Biblia, y Dios nos llama, usted y yo tenemos que movernos. Y Dios le llamó a Abraham. Y al igual que en las pinturas anteriores, fíjese, hermano, nuestros espíritus claman y reconocen un parentesco con los sujetos que han sido pintados, con aquellos que han sido capturados en cada retrato por el artista celestial. Y encontramos una familiaridad entre ellos y nosotros. Es ahí, hermanos, que a veces usted y yo somos conmovidos por el trabajo del artista que estamos mirando en cada pintura, literalmente en convertirse en un espejo. Y los rostros que una vez parecieron ser familiares, nos damos cuenta que ese rostro es el de nosotros. En otras palabras, hermanos, entendamos usted y yo que somos hijos de Adán, y en realidad
tenemos un parentesco y una familiaridad estrecha. Ahora acuérdese que en esta galería usted y yo no estamos aquí para ser educados acerca de otras personas. Y nosotros a veces tenemos la tendencia de escuchar un mensaje, de leer la palabra de Dios, y en lugar de aplicarlo a nosotros, instantáneamente empezamos a imaginarnos, a idear en nuestras cabezas: oh, esto es para el hermano o para la hermana fulana de tal. Y queridos hermanos, si usted y yo lo estamos viendo, ¿sabe para quién es? Para usted y para mí. Nada más eso. Para usted y para mí. Y mire, hermanos, cuando esto sucede y la fe aparece en muchos rostros, esta solamente tiene una función, y la va a lograr dentro de los corazones de aquellos que creen solamente. Porque si usted y yo no creemos, hermano, usted y yo no tenemos fe. Mire, Dios comenzó con Abraham verdaderamente donde comienza con toda la raza de Adán, dándoles una directiva de separación. El versículo 8 dice: siendo llamado. El llamado de fe siempre preside al compromiso de la fe. La palabra llamar significa salir, pero no nada más es un llamar así, es un llamar con una voz fuerte. Dice aquí en Hebreos capítulo 11 nos da un pronombre, y es el primer pronombre, es él. Ahí dice siendo, aunque no esté él, ahí lo deducimos que ahí está. Siendo revela que la directiva es personal. Y eso es importantísimo, hermanos, porque mientras que no estamos seguros de que Dios hubiese llamado a alguien más ahí de Ur de los Caldeos, lo que sí sabemos es usted y yo, es que Dios llamó personalmente a Abraham. Y sabe, hermano, la salvación, este es un ejemplo, la salvación es universal en su alcance. Juan 3:16, la primera parte dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces es universal en su alcance. Pero sabe una cosa, no todo el mundo es salvo. Entonces la respuesta a la salvación es singular, ¿sí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que es verdad para la salvación, hermanos, es verdad para la separación. Por eso es que habemos cristianos, queridos hermanos, que somos débiles. Por eso es que habemos cristianos que somos fuertes. Por eso habemos cristianos que somos mediocres. Por eso habemos cristianos que somos exaltados en la misma palabra de Dios. Porque algunos respondemos y otros no. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo pasó por Galilea, Él personalmente llamó a Pedro y a Andrés. No habló a toda la bola que estaba ahí. Dios siempre hace un llamado personal. Cuando Dios habló a Abraham, la directiva fue personal y particular. Le dijo: sal de allí. Y sabe una cosa, hermanos, Abraham no necesitó en especular en lo que Dios le mandó. Dios no trata con generalidades. Aunque Dios está aquí entre nosotros y habemos varios aquí, Dios no trata con todos. ¿Sí me entiende? Dios no trata con todos como si fuésemos uno. Dios trata con todos, con cada uno de nosotros en particular. ¿Por qué? Porque Dios es personal. Dios es singular y particular en sus directivas. Aparte, notemos, hermano, que la doble naturaleza de la separación es salir e ir a un lugar. Dios no nos llama a salir, hermanos,
para quedarnos parados. Usted no sale de su casa para conseguir el sustento de su casa y se queda fuera de la puerta de su casa. Usted sale de su casa, ya sea que vaya y agarre el bus o va y prende su carro, se sube y se va a trabajar y llega al lugar donde tiene que llegar. Cuando se trata de la separación, cada salida está acompañada de una entrada. Y Abraham, hermanos, no había podido disfrutar de las riquezas de Canaán si se hubiera quedado dentro de los límites de Ur. No lo hizo. Abraham salió y caminó. Abraham tuvo que soltar el agarre que tenía en eso que lo sostenía en el tiempo presente, para que él pudiese salir y tomar y agarrar lo que Dios le estaba ofreciendo para el futuro. Y nos dice Génesis capítulo 12 que salió de Ur de los Caldeos y que llegó a Canaán y que habitó en tiendas. Y no solamente él, sino sus hijos Isaac y Jacob, que eran coherederos de esta promesa. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo profundizó sobre esta doble naturaleza al enseñar a sus discípulos sobre el tema del servicio en Mateo 6 versículo 24, donde nos dice: no puedes agradar a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. No puedes hacerlo. Y en realidad solamente hay un trono, y el trono solo puede ser ocupado por una sola persona. La verdadera lealtad solo puede darse a uno. Debe haber un rechazo de una persona para conseguir la coronación de otra. Y Pablo, hermanos, personalmente experimentó este principio en su lucha para alcanzar el propósito de Dios en su vida. Filipenses capítulo 3 versículo 13 y 14 nos dice el apóstol Pablo que dice: una cosa hago, sino que dejo lo pasado con el propósito de llegar a la meta, de asirme de lo que está prometido para mí y ser encontrado en Jesucristo. Pablo, hermanos, descubrió que el progreso solo puede lograrse hasta que él estuvo dispuesto a dejar el agarre de lo que era su pasado. Y Pablo lo menciona en Filipenses capítulo 3. Y dice que lo tiene como basura lo que él era antes, con tal de agradar a aquel que lo llamó. ¿Sabe, hermano? En otras palabras, la naturaleza de Dios no puede ser estampada en nuestras vidas, en la tabla de nuestro corazón, hasta que nuestro corazón sea tallado y la imagen de la carne sea desvanecida. En otras palabras, si habremos de cargar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, tenemos que perder nuestro parecido con el primer Adán. Y Abraham descubrió, hermanos, que una simple directiva consiste y requiere en una doble acción. Tuvo que salir para poder entrar a otro lugar. De otra manera, no lo pudo haber hecho. Y mientras usted y yo miramos la separación de la fe, hermanos, somos iluminados hacia el deleite de esa separación. Dice la escritura que fue llamado y él obedeció. Así simplemente dice, obedeció. La verdadera fe bíblica, hermanos, se deleita a sí mismo en su principio. Y ese principio se llama obediencia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la fe no ataca a la entrada del corazón humano para someterle, pero sí lo acompaña y lo anima a que sea una voluntad sumisa para que pueda alcanzar y completar la divina directiva o el divino mandamiento. En la fe nunca hay rebelión. La rebelión
es contraria al carácter y a la naturaleza de la fe. Cualquier sentimiento de rebelión, queridos hermanos, encuentra su origen en la brutalidad de la carne y no en la fe bíblica que nos enseña su palabra. Fíjese lo que dice el salmista en el Salmo 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La palabra agradar es la misma que delicia, significa lo mismo. Es decir, agradar o deleitarse significa postrarse, desear algo íntimamente, agradar esto, tener placer en. Usted puede tener placer, querido hermano, hermana, tal vez cuando se sienta a la mesa y va a comer su platillo favorito, y usted se deleita con esa comida. Pero no debe de haber más placer y nada más agradable o más deleitante, hermanos, que hacer la voluntad de Dios. Es esta la actitud y la disposición de la fe, mientras que no solo reside en el corazón de David, sino que en todo el hogar de la fe. Es decir, la fe no solamente estaba en el corazón de David, hermanos, estaba en toda su persona. Cualquier resistencia a dejar y a unirse solamente viene de la carne, no viene de la fe, ya que la fe se deleita en obedecer cualquier palabra de Dios que viene a nosotros. Notemos también, hermanos, que el deber de la separación dice que él obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y eso es importantísimo, hermanos, porque la fe no se cimienta en el conocimiento, es decir, en el entendimiento. Dice que sin saber se fue. Antes, hermanos, la fe se deleita en la pronunciación de la palabra de Dios. Siendo llamado, dice, él salió y obedeció. Abraham, al atender al llamado divino, salió de donde vivía, y aunque no sabía a dónde iba, él era lo suficientemente sabio porque sabía a lo que iba, a recibir la herencia. No se preocupaba, hermanos, él no se preocupaba por qué iba, no se preocupaba. La lucha, hermanos, por el alcance de la separación está cimentada, hermanos, en lo que Dios quiere, y nunca está cimentada en la pregunta de por qué Dios quiere esto. ¿Y sabe cuál error tenemos grande hoy en el cristianismo de hoy en día? Que el cristiano de hoy en día siempre se pregunta y siempre refuta a Dios: ¿y por qué quiere, Señor, que haga esto? Y tenemos en las Sagradas Escrituras el ejemplo, hermanos, de Pablo mismo, cuando él no le dijo: Señor, ¿para qué quieres que yo haga esto?, cuando lo encontró en el camino de Damasco. Pablo entendió esto: yo soy Jesús al que tú persigues. Y la respuesta de Pablo es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué triste es, hermanos, cuando a usted y a mí nos llama Dios, y en lugar de decir: Señor, ¿qué quieres que haga?, usted y yo preguntamos: ¿por qué quieres que yo haga esto, Señor? En realidad usted y yo no necesitamos saber el por qué, solo necesitamos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, para que usted y yo hagamos la tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Cuántos y tantos creyentes fracasan en alcanzar el magnífico propósito de Dios en sus vidas? Y mientras yo digo esto, mientras la hermana toca, la pregunta es esta para nosotros: no hemos alcanzado el magnífico propósito de Dios en nuestras vidas porque nuestra obediencia está cimentada en saber y obtener el porqué, es decir, los detalles, en lugar, queridos hermanos, de simple y sencillamente recibir la directiva de Dios.
vivimos, hermanos, con una actitud equivocada. Tenemos oportunidad de obedecerle a Dios en todo momento. Y es necesario, hermanos, que usted y yo continuamente recordemos las palabras del profeta Isaías, donde dice en Isaías 55 versículos 8 y 9, donde dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Debemos de entender que usted y yo nunca vamos a comprender a Dios. No tenemos que comprenderlo. Debemos de entender, hermanos, y admitir que usted y yo somos frágiles mortales y no poseemos la habilidad para entender lo que Dios está haciendo hoy en día. Miramos a nuestro alrededor y miramos la desesperación en la sociedad. Miramos a nuestro alrededor y miramos el temor en la sociedad. Miramos a nuestro alrededor y miramos, queridos hermanos, la incomplacencia en la sociedad. Miramos a nuestro alrededor y lo único que miramos, hermanos, es gente que no sabe de dónde va ni de dónde viene. Y aún así queremos entender a Dios y tratamos de culparle a Él. Sabe, hermano, hermana, mientras usted y yo no somos capaces de entender los detalles, usted y yo somos capaces de obedecer la directiva de nuestro Dios. Hermanos, así como la separación progresa, mire, Abraham salió de Ur de los Caldeos porque habría de recibir. La verdad es que Abraham no puede nunca ver a Canaán si no sale de Ur. Y es tiempo, hermano, hermana, que usted y yo salgamos de ese Ur espiritual para poder llegar a la tierra prometida que Dios nos ha dado. La palabra saber, hermanos, significa poner nuestra mente en, estar familiarizado con algo, entender de algo. Y sabe que es curioso, hermano, que Abraham no pudo tener un entendimiento por experiencia acerca de la tierra de Canaán. No lo pudo tener. Pero sabe una cosa, cuando Abraham fue obediente a la directiva y salió de Ur de los Caldeos, entonces Abraham conoció a Canaán. Y si tú, hermano, si tú quieres más luz, entonces, hermano, sal de Canaán, sal de Ur, perdón. Si tú quieres más luz y una futura luz, debes de dar la espalda a la oscuridad de tu presente espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque la promesa de más luz ocurre cuando usted y yo caminamos hacia donde está la luz, no cuando nos alejamos de esta. Tú no necesitas saber a dónde vas si no estás dispuesto a dejar el lugar donde estás viviendo. Ese es el error que tenemos hoy en día. Para el creyente, para usted y para mí, mucho de lo que conocemos es progresivo, y es la obediencia a la verdad que nos fue revelada lo que nos va a revelar aún más verdad. De otra manera, usted y yo seguiremos siendo igual de ignorantes como lo somos hoy. Abraham comenzó su carrera sin saber a dónde iba ni por qué iba, pero sabía lo suficiente para reconocer cuando llegó ahí. Y eso es lo único que usted y yo necesitamos saber. Ser sensitivos a la voz de la palabra de Dios, de la manera en que Abraham recibió la directiva particular y personal. Deleitándose en la obediencia, Abraham se da la vuelta y dejó el pasado para juntarse y agarrar a la presente promesa de Dios, aunque no tenía todos los detalles. Usted y yo a veces buscamos detalles, y eso es lo único que tenemos como pretexto para vivir en desobediencia, porque no escuchamos a Dios cuando nos habla.
¿Dónde, hermanos? ¿Dónde está nuestra pasión? ¿Dónde está usted, hermano? ¿Dónde se encuentra en la separación que debe de tener en su vida? Cierre sus ojos e incline sus rostros, por favor. La palabra de Dios dice, hermano, que tenemos que salir de este lugar para entrar a la tierra prometida espiritual. Y usted y yo necesitamos caminar, salir de esa oscuridad espiritual. Bendiga, Señor, su palabra. Gracias, Dios mío, porque usted nos ha permitido nuevamente reunirnos en este lugar. Toque corazones, Señor, de aquellos que nos han escuchado en esta mañana. Ayúdenos a entender, Dios mío, la importancia de obedecer y de salir de ese Ur espiritual. Y aunque no miremos, Señor, dónde está la meta, aunque no sepamos dónde está la meta, Señor, sabemos que usted está con nosotros y que usted nos habrá de llevar a ese Canaán espiritual, a esa tierra que fluye de leche y de miel. Ayúdenos, Dios mío, a ser sensibles a su palabra, a ser obedientes a esta, a no buscar pretextos, Señor, a avergonzarnos de nuestro pecado. Ayúdenos, por favor. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.